¿Qué tal amigos? En esta ocasión tenemos una hidrolavadora de la marca Ryobi 2000 PSI que no funciona. Ahí está conectada a la corriente eléctrica. Pueden ver el foquito verde encendido. Ya tiene la alimentación de agua, tiene todo, pero al momento de encenderla no hace prácticamente nada. Ahí está encendida y no se escucha ningún ruido del motor, nada. Entonces vamos a revisarla. Bueno, lo primero que hay que hacer es quitar estos tornillos de nuestra tapa. Son 6, son 3 en la parte de enfrente y 3 en la parte de atrás. Con un desarmador plano o con su taladro. Perdón, es un desarmador de cruz. Bueno, ya que los hayamos quitado todos, vamos a levantar la tapa. Y hay que identificar con un probador de lápiz, probador de corriente. Vamos a ver si está llegando la corriente. Ahí hay corriente. También. Ahora vamos a checar en la parte del botón de encendido. Esta es la alimentación. Ahí tenemos corriente. Aquí no tenemos porque el botón está apagado. Ahí está encendido. Y si hay corriente. Ok, lo siguiente es revisar esta cajita de conexiones y comprobar si el capacitor está funcionando o si está en buenas condiciones. Antes de destapar la cajita de conexiones, les recuerdo que hay que desconectar la máquina de la corriente eléctrica para no tener ningún accidente, ningún problema. Quitamos estos 4 tornillos con un desarmador de cruz o con su taladro o con una punta de cruz igual. Aquí se ve todo bien. Ahora vamos a quitar el capacitor para ver si está en buenas condiciones. La violencia en el país no es culpa de Moreno. Tratar a los rateros y asesinos con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país, sí lo es. La crisis económica del 2020 no fue culpa de Moreno. No haber evitado que más de 1 millón de negocios cerraran, sí fue culpa de Morena. Pon un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las candidatas y candidatos a diputados federales del PAN. Las mentiras caen por su propio peso. La improvisación y la impunidad. Recuerden que hay que descargar el capacitor con un desarmador cual sea, pero que tenga forro, que tenga plástico, que no esté roto ni nada, para que no les vaya a dar una descarga. Hay que puentear entre sí las terminales para que se descargue. Ya que esté descargado, así vamos a quitarlo.
Es un capacitor de arranque de 100 microfaradios. Bueno, para checar si está bueno, vamos a necesitar nuestro multímetro. Lo que tienes que hacer para checar tu capacitor es con tu multímetro en la posición de microfaradios. Vas a tomar las dos puntas, una en cada extremo. Te tiene que marcar 100 microfaradios. Lo vamos a invertir y no está marcando nada. Eso quiere decir que el capacitor no sirve. Lo voy a reemplazar por otro para ver si funciona. Ya le reemplacé el capacitor. Ahora vamos a hacer la prueba para ver. Ahí está ya energizado. No. Sigue sin encender. Quiere decir que no es el capacitor. Voy a seguir revisándola. En caso de que no sea el capacitor, el problema yo pienso que va a estar aquí en la cajita del microswitch. Puede que sea el microswitch que se haya quedado pegado o que se haya quemado. Bueno, voy a quitar el microswitch con un desarmador plano delgadito. Vamos a sacar este seguro. Ahora hay que quitar estos tornillos con un desarmadorcito de cruz. Bueno, ya que quité los tornillos y la tapa, voy a checar continuidad en mi microswitch. Vamos a poner una punta del multímetro en cada lado del microswitch. Ahí me está dando continuidad. Ahora vamos a apachurrar esta laminita, que es la que hace la función de cuando tú sueltas la pistola, corta la corriente. Entonces vamos a checar la continuidad con la laminita apachurrada. Ahí no me da continuidad, lo que significa que el microswitch está bueno. Ya descartamos esto también. Ahora voy a seguir con el motor. Bien, ya saqué todo el motor de su carcasa. Ya ajusté, apreté todas las conexiones nuevamente. Y sigue sin funcionar. Tendré que conseguir otro capacitor para descartar que sea eso. Listo, amigos, ya le reemplacé el capacitor. Acuérdense que aunque sean nuevos, no quiere decir que no puedan fallar. Entonces siempre hay que descartar eso.
Vamos a hacer una pequeña prueba. Ahí está. Ahí está, ya encendió el motor. Entonces, ahí les dejo este video, amigos, espero les sirva. Cómo reparar una hidrolavadora de la marca Ryobi eléctrica que no encendía. Revisamos el capacitor, el microswitch y las conexiones de los cables. Espero les gusten mis videos y no olviden suscribirse a mi canal. Gracias.